Capítulo 1. El último aplauso. Era la noche de estreno en el Teatro Les Orfèvres, una joya barroca encajada entre los callejones más elegantes del distrito Eito de París. Las luces de cristal titilaban como luciérnagas sobre un mar de perlas, trajes de seda y perfumes intensos. El público era una mezcla de aristócratas, críticos teatrales de mirada aguda y admiradores fervientes que aplaudían incluso antes de que cayera el primer telón. La obra, La Dama Invertida, era una farsa psicológica cargada de simbolismos oscuros. El guión del célebre dramaturgo retirado Lucien de la Mare marcaba su sorpresivo regreso tras una década de silencio. Los protagonistas, la joven promesa Sabine Boreal, el veterano actor Henri Duvet y la actriz trágica Solange Mercier, entregaban actuaciones tan intensas que a más de uno se le escapó un suspiro inquieto durante el tercer acto. Pero fue al final del cuarto, justo cuando Sabine, interpretando a una mujer al borde del colapso, lanzaba su monólogo final, que sucedió lo inexplicable. El telón, que debía caer lentamente al compás del violonchelo, se precipitó de golpe con un crujido metálico. Una exclamación colectiva recorrió la sala, y entonces, desde detrás del telón, se oyó un grito. ¡Por el amor de Dios! ¡Alguien llame a un médico! Hubo un instante de parálisis, como si todos creyeran que aún era parte de la obra, pero no lo era. El director de escena, un hombre de rostro anguloso llamado Gérard Lefebvre, corrió al proscenio, pálido como una estatua de mármol. Señaló con el dedo tembloroso hacia el lateral izquierdo del escenario. Es de la Mare. Ha caído. No respira. Los murmullos estallaron como fuego en heno seco. El telón fue alzado de nuevo por los técnicos, revelando un revuelo de actores, tramoyistas y asistentes que rodeaban el cuerpo caído de Lucien de la Mare, con la cabeza ladeada, el cuello en un ángulo grotesco y la pluma estilográfica aún entre los dedos. Un charco de tinta negra, o era sangre, manchaba los papeles caídos a su alrededor. La policía llegó en minutos. El inspector principal, Arnaud Meunier, con su bigote fino y su aire práctico, ordenó despejar el teatro y conservar la escena tal como estaba. El médico forense declaró lo evidente: muerte instantánea por fractura cervical, sin señales de lucha, sin heridas, sin arma. Tal vez un accidente, sugirió Meunier, mientras observaba la plataforma de madera desde donde de la Mare solía supervisar discretamente la representación, oculta entre bambalinas. Puede que se haya resbalado, pero había algo teatral en la escena, demasiado preciso, demasiado simbólico, como si la muerte hubiese seguido el guión. ¿Dónde estaba exactamente cuando cayó?, preguntó el inspector. Justo detrás del telón, a 1 metro de la polea, respondió Gérard, que no dejaba de frotarse las manos. Nadie debería estar ahí durante la bajada. Es una zona restringida por seguridad. ¿Quién lo vio por última vez con vida? Yo mismo, 5 minutos antes, del final del cuarto acto. Le llevé un ejemplar revisado del libreto. Parecía inquieto, como si supiera algo que no quería compartir. ¿Y quién más tenía acceso? Cualquiera de los actores principales. Técnicos. Incluso Solange. Ella solía acercarse a discutir los cambios de texto con él hasta el último minuto. Pero nunca pensé que... El inspector lo miró fijamente. Nunca pensó que de la Mare tuviese enemigos. Pero no todos estaban contentos con su regreso, ni con lo que escribió. Al día siguiente,
en el elegante apartamento del Boulevard Haussmann, un periódico parisino reposaba sobre la mesita de mármol. En la portada, Lucien de la Mare muere en escena. ¿Tragedia o crimen? Hércules Poirot, sentado erguido en un sillón tapizado de terciopelo, hojeaba el artículo con atención mientras desayunaba una rebanada perfectamente tostada y un huevo duro pelado con precisión geométrica. Una muerte durante una representación. ¿Qué apropiado para el teatro, n'est-ce pas, Hastings? Arthur Hastings, que acababa de llegar de Londres de visita, levantó una ceja desde el otro lado de la mesa. ¿Crees que fue un crimen, Poirot? Mon ami, el teatro es el reino de la simulación. Allí donde todos mienten para ganarse un aplauso, es el lugar perfecto para que una mentira más mortal pase desapercibida. Poirot se puso de pie con un movimiento fluido, alisó las solapas de su chaqueta y cogió su bastón. Ya he recibido la llamada del director Lefebvre. Pide mi ayuda, y yo no rechazo una invitación, sobre todo cuando el telón cae antes de lo previsto. Capítulo 2. Sombras. Detrás del telón. El teatro. Les Orfèvres tenía un silencio tenso la mañana siguiente, como si los muros dorados y las lámparas de araña aún intentaran digerir el drama de la noche anterior. Entre la niebla del amanecer, una figura diminuta y perfectamente erguida apareció en la entrada principal, envuelta en un abrigo gris claro y con un sombrero oscuro inclinado con precisión matemática. «Messieurs», dijo Hércules Poirot al cruzar las puertas principales, «me presento para descubrir la verdad, pero sin necesidad de maquillaje». Gérard Lefebvre lo recibió en el vestíbulo, los ojos cansados y el rostro marcado por la vigilia. Detrás de él, dos asistentes barrían restos de confeti del suelo, como si eso pudiera devolver la normalidad. «Monsieur Poirot, no sabe cuánto le agradezco su presencia. El inspector Meunier está en el escenario. No se opone a su colaboración, aunque ha dejado claro que, según él, no hay crimen aquí». «Ah, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de...» «Ausencia, Monsieur Lefebvre. Le ruego que me permita hablar con aquellos que estaban cerca de Monsieur de la Mare ayer por la noche». Uno nunca sabe qué detalle menor puede revelar una contradicción mayor. Lefebvre asintió y lo condujo a una pequeña sala de ensayo, transformada apresuradamente en improvisado salón de interrogatorios. Poco a poco fueron llegando los presentes clave. Primero entró Sabine Boreal, la joven protagonista. Alta, elegante, con una belleza que parecía compuesta por pinceladas nerviosas. Sus ojos, grandes y oscuros, oscilaban entre el miedo genuino y una contenida frustración. «Yo no entiendo lo que sucedió». La obra iba bien. Sentía al público. Y luego, el golpe del telón. Todo se vino abajo. ¿Y Monsieur de la Mare? ¿Cómo era su relación? Cordial, dura a veces, exigente como todo genio. Él insistía en revisar cada línea. Ayer me pidió que cambiara una frase del final, algo sobre la verdad que cae antes de la mentira. Me pareció extraño, como si escondiera algo. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y usted hizo el cambio? No. Me negué. Le dije que el texto ya funcionaba como estaba. Se fue molesto. Poirot asintió, haciendo una nota mental. Luego fue el turno de Henri Dubet, el actor veterano, rostro cuadrado y voz profunda, como la de un narrador de tragedias. Llevaba una bufanda Burdeos aunque hacía calor en la sala. De la Mare era un maestro y un tirano. No me malinterprete, Monsieur Poirot.
Le debo gran parte de mi carrera. Pero regresó como si aún pudiera controlar cada compás. Incluso a mí, que llevo 30 años sobre estas tablas. ¿Tenía usted diferencias con él? Duvet soltó una risa seca. ¿Quién no las tenía? Quiso reducir mi papel, quitarme líneas claves. Me humilló durante los ensayos frente a Sabine y Solange. Fue como si quisiera reescribirnos a todos, como si la obra no fuera teatro, sino una confesión. Poirot entrecerró los ojos. ¿Confesión, dice usted? Una forma de ajuste de cuentas, si quiere. Pero el guión seguía siendo brillante, como si supiera demasiado sobre todos nosotros. El siguiente en entrar fue Solange Mercier, vestida de negro como si ya asistiera a un funeral. Su rostro, famoso por papeles trágicos, parecía endurecido en una expresión indescifrable. Lucien, ¿Muerto? Susurró. No me sorprende. Solo me sorprende que haya tardado tanto en pasarle algo. Poirot alzó una ceja. ¿Tan grave era su animosidad? ¿Lucien era cruel? En el escenario y fuera de él. Compartimos una historia hace años. me prometió más que papeles, me prometió un lugar en su vida, me dejó por una crítica literaria de 20 años menos. Luego desapareció del mundo, hasta que volvió, queriendo que todos olvidáramos. Pero usted no lo hizo, jamás, y sin embargo, acepté trabajar con él. Los actores, Monsieur Poirot, somos expertos en fingir, incluso cuando sangramos por dentro. La entrevista final fue con Marcel Roux, el jefe técnico. Un hombre bajo, nervioso, de ojos rojos por falta de sueño. La polea funcionaba perfectamente. Inspeccionada hace 2 días. El telón solo cae así si se acciona el freno de emergencia, pero no había razón para hacerlo. ¿Y quién tiene acceso a ese freno? Solo yo. Bueno, y Gerard, en casos urgentes. Pero nadie más, a menos que alguien entrara sin permiso. Poirot guardó silencio. Luego se acercó a una pequeña maqueta del escenario en miniatura que decoraba la esquina de la sala. Señaló la plataforma detrás del telón. ¿Desde aquí cayó Monsieur de la Mer? Sí, desde la pasarela sobre el lateral. Hay una pequeña trampilla para bajar escaleras. Si alguien la dejara abierta, alguien podría tropezar, murmuró Poirot, o ser empujado, pero no dijo nada más. Solo sonrió con cortesía, como si hubiera olido el humo, pero no el fuego. «Messieurs dames», dijo al despedirse, «muchas gracias por sus palabras. Y ahora necesito ver el guión original, el que Monsieur de la Mare insistía en modificar. Me parece que esa obra aún guarda secretos que no han sido representados». Capítulo 3. El actor que ensayaba la culpa. El cielo de París se oscurecía mientras Poirot recorría con paso corto pero firme el interior del teatro vacío. La arquitectura que de día parecía grandiosa, ahora parecía cargada de secretos, como si los ángeles dorados que decoraban los palcos observaran desde las alturas con ojos cómplices. A su lado, el inspector Meunier resoplaba con impaciencia. «Monsieur Poirot, le aseguro que lo más probable es un accidente. Un accidente. La trampilla mal cerrada, el freno de emergencia mal calibrado, tal vez un tropiezo del propio de la Mare. No todos los eventos dramáticos tienen detrás un criminal». Poirot sonrió, pero su bigote se curvó con una sutileza burlona. Y sin embargo, Monsieur Meunier, ¿no es curioso que tantas personas tengan motivos para desear la caída de la Mare, literal y figuradamente? Meunier cruzó los brazos.
¿Y cuál de ellos le parece más sospechoso? Poirot alzó un dedo. Eso es lo que estoy por averiguar, pero empiezo a creer que alguien cometió un error, como sucede a menudo en el teatro. Una escena improvisada suele revelar más que la escrita. Un par de horas después, Poirot examinaba el libreto original de La dama invertida en el camerino de Sabine. El texto, subrayado con tinta azul, estaba repleto de tachaduras recientes. Algunas líneas habían sido reemplazadas por otras con un tono más sombrío, casi filosófico. Había una frase en particular que Poirot repitió en voz baja. La verdad no es lo que se revela, sino lo que no puede seguir escondiéndose. Era una línea nueva. No aparecía en las copias anteriores del guión. Una advertencia, quizás, susurró. Fue entonces cuando Gérard Lefebvre irrumpió en la sala, sin aliento. Monsieur Poirot, debe venir conmigo. Henri Dubé. Está en el escenario. Dice que quiere hablar. Con usted. Y con todos. En el escenario vacío, iluminado por una única lámpara cenital, Henri Dubé se encontraba en el centro exacto, como si estuviera por iniciar una función. Los miembros del elenco estaban reunidos en los asientos de las primeras filas. Sabine con los brazos cruzados, Solange impasible, Marcel Roux inquieto como un gato encerrado. Poirot se detuvo a un costado, en silencio. Dubé alzó la voz, proyectando como si aún interpretara al conde de los espejos. Lucien de la Mare fue un genio, pero también fue un cobarde. Y creo que alguien aquí quería silenciarlo antes de que hablara más de la cuenta. Un murmullo recorrió la sala. ¿A qué se refiere, Monsieur Dubé?, preguntó Poirot con suavidad. Dubé vaciló un segundo. A que yo discutí con él horas antes de la función. Le exigí que eliminara ciertas referencias personales del monólogo final. Había cosas allí que solo alguien con información privada podría haber escrito. Detalles sobre mi pasado, mis errores, cosas que nunca debieron salir a la luz. Sabine giró la cabeza bruscamente. ¿Está diciendo que usted lo amenazó? Dubé bajó los ojos pero no retrocedió. Sí, amenacé con retirarme de la obra. Le dije que si no cambiaba el texto, me iría antes de la última escena. Estaba furioso. Gritamos. Lo empujé. Me marché. Un silencio incómodo descendió sobre el teatro. Poirot avanzó, lentamente, como quien camina sobre un puente invisible. ¿Y luego? Luego regresé a mi camerino. Tomé un trago y salí a escena. Pero alguien más, alguien debió haber hecho lo que yo no tuve el valor de hacer. Monsieur Dubé, dijo Poirot, acercándose aún más. ¿Es usted consciente de lo que implica lo que acaba de confesar? Sí, pero prefiero decirlo yo, antes de que alguien más lo use en mi contra. Meunier tomó nota, mientras la tensión crecía como una cuerda tirante. Poirot, sin embargo, giró sobre sus talones y caminó hacia el borde del escenario, observando el telón desde abajo. Curioso, muy curioso. ¿Qué lo es exactamente?, preguntó Meunier. Poirot señaló la polea lateral. Que el telón haya caído justo en ese momento, cuando nadie debía estar cerca. Que Monsieur Dubé confiese algo tan teatral. Y sin embargo, que todo encaje demasiado bien. ¿No le parece, inspector, que estamos frente a un acto demasiado perfecto? ¿Insinúa que lo está fingiendo? Digo que el asesino, si es que lo hubo, es un maestro de la puesta en escena. Y en todo buen teatro, el primer culpable
Rara vez. Es el verdadero. Poirot bajó del escenario y antes de marcharse, volvió la mirada hacia Dubé. Monsieur, la sinceridad puede parecer una virtud, pero a veces, en el momento equivocado, puede ser el mejor disfraz. Y sin decir más, se retiró entre las sombras del pasillo, dejando a todos con la incómoda sensación de que la verdadera función apenas había comenzado. Capítulo 4. La escena nunca ensayada. El camerino número 5 era pequeño, perfumado y excesivamente ordenado. En el tocador, una colección de frascos y pinceles descansaba como soldados en formación. Frente al espejo, Sabine Boreal aplicaba con lentitud una segunda capa de rímel, no porque lo necesitara, sino porque sabía que estaba siendo observada. Poirot se encontraba tras ella, de pie con las manos entrelazadas. «Una actriz como usted», dijo él con voz suave, «debe de tener un dominio excepcional del control emocional. Fingir tristeza, sorpresa, incluso miedo. Es parte del oficio, Monsieur Poirot, aunque hay quienes sienten de verdad en escena. A veces, demasiado. ¿Y fuera de escena? ¿Le afectaba Monsieur de la Mare?» Sabine dejó de maquillarse. Sus ojos se encontraron con los suyos a través del espejo. De la Mare me moldeó para este papel. Me exigió hasta el límite, y más allá. Me hizo repetir la misma línea 30 veces una noche, solo para ver si yo misma entendía lo que decía. ¿Y lo entendía? Sí. Entendí que él quería algo más. No solo actuar, quería sumisión, admiración incondicional, y yo no se la di. Poirot la observó un instante, y luego se inclinó hacia el espejo, enderezando un frasco desalineado. ¿Y le preocupaba que Monsieur de la Mare hablara sobre usted desde el escenario? ¿Hablar? ¿De qué? Tal vez de un romance fallido, o de una traición, o de algo aún más íntimo, que él sabía y usted no quería que el mundo supiera. Sabine se tensó, pero no respondió. Poirot sonrió apenas y se retiró. En el vestíbulo desierto, Poirot encontró a Marcel Roux, el jefe técnico, repasando los planos eléctricos del teatro. «Monsieur Roux, ¿me recuerda usted los horarios exactos del acceso a la pasarela superior?» «Por supuesto. Se cierra 30 minutos antes del inicio. Luego se abre solo para técnicos autorizados. ¿Y ayer hubo alguna excepción?» «Bueno». Marcel dudó. Vi a Solange subir unos minutos antes del cuarto acto. Dijo que necesitaba Un momento a solas. No lo pensé raro. Ella tiene sus rituales antes de cada escena clave. Poirot asintió lentamente. ¿Y no pensó en mencionar eso antes? No la vi hacer nada inapropiado. Además, cuando bajó, parecía más tranquila que nunca. Poirot dejó pasar un silencio medido. «Monsieur». Roux. ¿Puede decirme qué opina del freno de emergencia? Está diseñado para usarse solo en caso extremo. Pero hay una trampa. Si alguien lo acciona y lo suelta a medias, el telón no cae del todo. Se desploma, como ocurrió anoche. Roux. Bajó la mirada. Exacto. Poirot giró dispuesto a marcharse. Pero antes de irse, se detuvo junto a una cuerda suelta del telón lateral. A veces, Monsieur Roux, no hace falta cortar una cuerda para romper una escena. Basta con tirar en el momento justo. Poco después, Poirot pidió ver a Solange Mercier. La encontró en la parte trasera del teatro, en el viejo salón de utilería, sentada en un diván entre maniquíes cubiertos de polvo. En sus manos sostenía una copa vacía de coñac. «He venido, madame»,
dijo Poirot sin rodeos, a hablarle no como detective, sino como alguien que entiende el dolor de una decepción. Solange lo miró sin moverse. Su voz era baja, cargada de una fatiga antigua. ¿Quiere saber si deseaba su muerte, Monsieur Poirot? Sí, lo deseaba. No por venganza, por liberación. ¿Y por qué aceptó volver a trabajar con él? Porque esta obra era su forma de pedir perdón, aunque nunca tuviera el coraje de hacerlo en persona. Me ofreció el papel sabiendo que las palabras que diría en escena eran las que él nunca me dijo en la vida. ¿Y usted se conformó con eso? Quise creerle. Quise imaginar que ese monólogo era solo para mí. Pero entonces noté algo extraño. ¿Extraño? La escena final la reescribió el mismo día del estreno. No solo para mí, para todos. Había cambiado los matices, los nombres ocultos, los símbolos. Empezó a dejar rastros como si alguien lo estuviera vigilando o chantajeando. Poirot se inclinó ligeramente. ¿Y cree usted que alguien aquí ¿Lo sabía? No lo sé. Pero Delamare estaba asustado. El hombre que solía gritar a todos con voz de trueno, susurraba cuando hablaba conmigo. Poirot guardó silencio. Luego se puso de pie. Gracias, madame. Usted acaba de darme una pista, que aún no comprendo del todo, pero que me huele a pólvora antes de la explosión. Esa noche, Poirot regresó solo al escenario. Las butacas oscuras parecían observarlo desde las sombras. Caminó hasta el centro, se detuvo bajo la lámpara cenital y habló al vacío. Uno de ustedes teme, otro miente, y alguien más se siente muy seguro de que nadie sospechará de él. Poirot observó el telón. Se acercó a la cuerda y la examinó con dedos meticulosos. Pero todos han olvidado que en el teatro el telón cae 2 veces, una al final del acto y otra al final de la verdad. Capítulo 5. El guión que nunca se publicó. A la mañana siguiente, un mensajero anónimo dejó un sobre marrón en la recepción del teatro. No llevaba remitente, pero sí una nota en letra angulosa. Este es el texto original, no el que se usó en escena. Poirot lo sostuvo con la delicadeza con la que se manipula un artefacto delicado o peligroso. Lo abrió lentamente, extrajo el libreto y enseguida notó la diferencia. La versión que tenía en sus manos no solo tenía frases distintas, tenía escenas enteras que habían sido cortadas, monólogos más personales, una nota al margen escrita a mano, firmada por el propio Delamare. Esto no es una obra, es mi confesión. Poirot pidió privacidad. Durante 2 horas permaneció encerrado en su habitación de hotel, leyendo cada línea del libreto original. Lo leyó no como una obra de teatro, sino como un testamento emocional. El personaje central, la dama invertida, hablaba de traiciones, de un amor oculto, de una verdad peligrosa y de una figura sin rostro que vigilaba entre bambalinas. Una frase destacada parecía estar subrayada con más fuerza que el resto. El telón cae cuando el secreto sube al escenario. Poirot cerró los ojos. Mon Dieu, él sabía, y quería decirlo en voz alta, pero en clave. Esa misma tarde, Gérard Lefebvre convocó a Poirot de urgencia al sótano del teatro. Allí, entre cajas viejas y decorados olvidados, habían encontrado algo que no debería estar ahí. Un bolso de cuero negro escondido bajo una manta polvorienta. Dentro del bolso había una pequeña grabadora portátil. ¿Qué demonios es? ¿Esto? Preguntó Lefebvre confundido.
Nadie ha usado grabadoras en este teatro desde hace años. Poirot no respondió. Activó el aparato. Una voz, áspera, agotada, pero inconfundible, comenzó a hablar. Si algo me sucede antes de que caiga el telón, esta cinta será la única verdad que quede de mí. Era de Lamare. He cometido errores. He mentido. He usado mi talento para disfrazar pecados como símbolos y heridas como escenas. Pero alguien aquí quiere callarme. Y no es por lo que he hecho, sino por lo que estoy a punto de revelar. Poirot apretó los labios. La cinta continuó. La última escena la cambié, porque ya no se trata de una obra, es una denuncia disfrazada, es una historia real, con los nombres invertidos. Un sonido abrupto interrumpió la grabación. Luego, silencio. Lefebvre tragó saliva. ¿Qué significa esto? Significa, dijo Poirot con tono seco, que Monsieur de la Mare estaba preparando una revelación pública, una que involucraba a alguien muy cercano a él, y que usó el teatro como su trinchera final. Esa noche, Poirot convocó a los 3 actores principales en el escenario, a puertas cerradas. He recibido algo que, si se hace público, podría arruinar carreras y reputaciones, dijo con solemnidad. Pero antes de mostrarlo, deseo hacerles una pregunta. Los 3 lo miraron expectantes. ¿Cuál era, según cada uno de ustedes, la verdadera razón por la que de la Mare volvió a escribir después de 10 años? Henri Duvet fue el primero en hablar. Redención. Lo había perdido todo. Prestigio, familia, salud. Solo le quedaba su nombre. Y su voz. Sabine respondió con frialdad. Venganza. Quería decirnos que aún podía controlarnos. A todos. Solange, en cambio, mantuvo los ojos fijos en el suelo. Memoria, murmuró. No quería que lo olvidáramos, ni nosotros, ni el público. Temía volverse irrelevante. Poirot los observó. Y luego, con la misma calma con la que sirve un té, sacó del bolsillo un papel doblado, una hoja del libreto original. La colocó sobre el piano del escenario. Esta escena fue eliminada del montaje final, pero estaba en el guión original y describe una situación idéntica a un escándalo real ocurrido hace años, un escándalo que jamás salió a la luz. Ninguno de los 3 se movió. Ni siquiera pestañearon. Poirot prosiguió. Un actor retirado, una actriz joven. Una noche de ensayo a puerta cerrada. Una amenaza de exponerlo todo. Y luego, silencio. El aire pareció congelarse. Poirot dobló el papel de nuevo. No diré nombres, no aún, pero empiezo a entender por qué de la Mare se convirtió en un hombre temido en vez de respetado. Estaba dispuesto a transformar el escenario en un tribunal. ¿Y usted qué hará con ese libreto?, preguntó Sabine, con un deje de inquietud en la voz. Poirot guardó el papel. Esperaré. El asesino, si realmente lo hubo, ya ha cometido un error, y pronto cometerá otro. Horas después, mientras el teatro dormía, alguien entró sigilosamente en el camerino de Sabine. Movió los frascos de maquillaje. Rebuscó entre los cajones. Y al no encontrar lo que buscaba, se marchó dejando apenas una huella en el suelo húmedo. Pero Poirot ya había previsto esa visita. En la mañana, cuando examinó la huella, esbozó una sonrisa leve. Una talla interesante para una mujer tan delgada, o para un hombre que intentó caminar como ella. Capítulo 6. La huella que no aplaudió. La mañana siguiente trajo consigo una neblina espesa,
que abrazaba el teatro Les Orfèvres con una especie de compasión muda. Dentro, el silencio había sido reemplazado por el zumbido de murmullos, rumores, sospechas, miradas que ya no se sostenían como antes. Poirot, sin embargo, caminaba con serenidad absoluta. Sosteniendo en sus manos una caja de cartón mediana, se dirigió al taller de vestuario, donde la jefa de utilería, Madame Berthe, clasificaba guantes y sombreros. «Madame, le ruego su asistencia con una consulta técnica». Ella lo miró por encima de sus lentes. «¿Algo teatral, Monsieur Poirot?» «Algo infinitamente más delicado que el telón de terciopelo, madame. Me interesa el arte del calzado». Abrió la caja. Dentro, cuidadosamente envuelto, estaba el zapato que había encontrado junto a la huella en el camerino de Sabine. ¿Podría decirme, con su experiencia, si este zapato es original del vestuario o fue traído del exterior? Berthe alzó una ceja, lo examinó con manos curtidas y luego negó con la cabeza. «Estos no son nuestros. La suela tiene un patrón moderno. Además, mire usted, el talón está raspado, como si hubiese sido usado para correr en suelo irregular». Poirot asintió, en silencio. «¿Y se da cuenta de algo más, madame?» «Sí, este modelo es unisex. Pero si lo examina bien...» Giró el zapato. Notará que la presión interna está en el borde exterior del pie, como pasa en quienes caminan con la cadera ligeramente desviada. Lo usan más los hombres, que intentan parecer más ligeros al andar. Curiosamente, como actores en papeles femeninos. Poirot agradeció con una reverencia diminuta. «Usted ha sido de una ayuda inestimable, Madame Berthe. El teatro está lleno de transformaciones, pero el calzado rara vez miente». Horas después, Poirot pidió a Marcel Roux acceso al cuarto de sonido, donde se almacenaban las grabaciones de ensayos. Allí, entre cintas y cables, Poirot encontró lo que buscaba: una copia antigua del ensayo técnico de la noche anterior al estreno. Con los auriculares puestos, escuchó los diálogos. A los 10 minutos, escuchó algo extraño: una voz, susurrando detrás del telón, en una pausa entre actos. «Si lo dices, lo pierdes todo. Si callas, seguimos vivos. Pero no olvides, yo también tengo una copia». Poirot pausó la cinta. La voz no era de Delamere. Tampoco era ninguna de las que había oído actuar en escena. Y sin embargo, algo en la entonación le pareció extrañamente familiar. Más tarde, Poirot pidió ver a Gérard Lefebvre en privado. El director, visiblemente agotado, lo recibió en su camerino, aún con la corbata floja y el café intacto sobre la mesa. «¿Ha descubierto algo nuevo, Monsieur Poirot?» «He descubierto algo muy útil», respondió él con tranquilidad, «pero no lo que se esperaría. No una prueba, sino una omisión». Lefebvre lo miró confundido. «¿Omisión?» Poirot se levantó y caminó hacia una vitrina con objetos de utilería. Todos aquí han hablado de Delamere como un hombre arrogante, brillante, incluso vengativo. Todos describen sus intenciones, sus amenazas, sus secretos. Se volvió. Y sin embargo, nadie ha mencionado lo más importante. ¿Quién se beneficiaría realmente de su muerte? ¿Beneficiarse? ¿Qué quiere decir? Poirot esbozó una sonrisa. Lev, que tal vez Monsieur Delamare no era un peligro por lo que sabía, sino por lo que estaba a punto de ceder. Lefebvre tragó saliva. ¿Ceder? Poirot no dijo nada más. Pero en su mente, las piezas del rompecabezas
comenzaban a agruparse como notas en una partitura olvidada. Esa noche, Poirot regresó al escenario vacío. Se sentó en una de las primeras filas, solo, observando el telón como si esperara que se levantara de nuevo. Sabine apareció detrás de él con pasos suaves. ¿No se cansa de venir aquí a mirar lo invisible? Poirot no se giró. Al contrario. Me gusta observar aquello que los demás ignoran. El gesto que no fue ensayado. La pausa que no debía estar allí. El silencio que grita. Ella permaneció de pie, inmóvil. Y ya ha decidido. ¿Quién mató a Delamare? He decidido quién no lo hizo. Y eso es siempre el primer paso. Sabine lo miró, desconfiada. ¿Y el segundo? Observar cómo actúan los inocentes, cuando creen que el culpable ha sido descubierto. De vuelta en su habitación, Poirot organizó 3 objetos sobre la mesa. El zapato delator, la hoja original con el monólogo eliminado, la grabación con la voz anónima. Los observó como si fueran actores mudos en una escena de su propia obra. Uno miente por miedo, murmuró. Otro miente por vanidad. Pero solo uno miente, porque ya ha matado antes, y con eso apagó la luz, dejando que las pequeñas células grises trabajaran en la oscuridad. Capítulo 7. La verdadera función. El escenario principal del teatro, Les Orfèvres, estaba completamente iluminado, pero no para un ensayo ni una función. Esa tarde, Hércules Poirot había solicitado expresamente que se reunieran todos los implicados en la obra: actores, técnicos, director, incluso el inspector Meunier, que observaba con los brazos cruzados desde la última fila. En el centro del escenario, un sillón de terciopelo rojo esperaba, no para un personaje de ficción, sino para el director de esta escena final, Poirot. Cuando todos estuvieron presentes, el detective belga se acomodó con lentitud, apoyó el bastón a un lado y con los dedos entrelazados sobre las rodillas, alzó la mirada. Gracias por venir. Esta tarde no habrá telón que caiga ni aplausos que finjan aprobación. Solo preguntas. Y la esperanza de que la verdad, esa actriz silenciosa, finalmente tome su lugar en escena. El silencio era absoluto. Ni siquiera los focos zumbaban. He escuchado atentamente las versiones de cada uno. He observado gestos. He leído entre líneas. Y lo más importante, he detectado lo que cada uno de ustedes no dijo, porque en este crimen la clave no está en la acción, sino en la omisión. Henri Dubet carraspeó. ¿Acaso ya tiene al culpable, Monsieur Poirot? Poirot ladeó la cabeza. Tengo a todos, porque todos ustedes, de algún modo, participaron en esta tragedia. Pero no todos con sangre en las manos. Una tensión sutil recorrió a los presentes. Sabine evitó la mirada de Solange. Marcel Roux jugueteó con las llaves del tablero eléctrico. Poirot se puso de pie. Comencemos por lo más obvio, el guión modificado. Monsieur Delamarre lo cambió no para perfeccionar su obra, sino para exponer, aunque nadie sabía exactamente a quién. Esa incertidumbre sembró miedo en cada uno. De ustedes. Se acercó a Henri. Usted, Monsieur Dubé, temía que la obra aludiera a un viejo escándalo del pasado. Tal vez un error juvenil, tal vez una decisión cuestionable. Pero su reacción fue emocional, no letal. Poirot caminó hacia Sabine. «Mademoiselle Vauréal, usted creyó que Delamarre estaba usándola para ajustar cuentas con su propia vanidad.
creyó que el texto era un espejo cruel. Y tal vez lo era. Pero usted se enfrentó a él con ira, no con violencia. Poirot miró a Solange. Madame Mercier, usted sintió la traición más íntima, no solo profesional, personal. Aceptó actuar para sanar una herida, pero descubrió que el texto la reabría. Aún así, usted conocía demasiado bien el teatro para arruinar la obra. Solange apenas asintió, sin emoción. Poirot se volvió hacia Marcel Roux. ¿Y usted, Monsieur Roux? Conocía cada rincón del escenario, cada cuerda, cada polea, cada posibilidad de accidente. Pero un técnico no mata por celos, salvo que esté encubriendo algo. ¿Insinúa que yo? No, monsieur. interrumpió Poirot suavemente. Insinúo que usted ayudó a alguien, tal vez sin saber que ayudaría a cometer un crimen. El rostro de Marcel palideció visiblemente. Poirot se giró hacia todos. El telón cayó de forma repentina, no por un fallo técnico. Alguien lo hizo caer en el momento justo para provocar una distracción, y ese mismo alguien subió a la pasarela usando un disfraz. Lo sabemos por la huella y por el zapato que dejó atrás. Meunier habló por primera vez. ¿Y qué prueba tiene de eso? Una grabación y un zapato. El asesino intentó parecer alguien que no era. Incluso caminó como esa persona, pero cometió un error de presión corporal. Un gesto diminuto, irrelevante para la escena, crucial para la verdad. Poirot levantó una hoja, la transcripción de la grabación hallada en el ensayo técnico. Aquí hay una voz, dice. Yo también tengo una copia. No es de la Mer. No es ninguno de los actores. Es alguien que estaba entre bastidores, que no debía estar allí, y que tenía algo que perder si la versión original del guión salía a la luz. Dejó caer el papel lentamente sobre la mesa del piano. Lo que Delamare pretendía revelar aún no lo sé con certeza, pero sí sé esto. El asesinato fue cuidadosamente planeado. No fue impulsivo. Fue escenificado, como una última escena sin ensayo, con una víctima que conocía su destino y un culpable que aún cree que el telón lo protegerá. Henry se incorporó. ¿Entonces nos ha reunido solo para sembrar sospechas? Poirot lo miró con gravedad. No, monsieur, los he reunido para observar, porque en la reacción de cada uno está la confirmación de lo que ya sé. Sabine lo miró fijamente. ¿Y qué sigue ahora? Poirot tomó su bastón. Ahora espero, el asesino, como cualquier actor nervioso, cometerá el error de repetir su papel. Y en el teatro de la mentira, la repetición es fatal. Y sin más palabras, Poirot descendió del escenario, dejando atrás una atmósfera densa, donde cada mirada podía ser la de un culpable, y cada silencio, un aplauso que nunca llegó. Capítulo 8. El ensayo del engaño. El teatro Les Orfèvres volvió a abrir sus puertas al público para una función de homenaje improvisada. Gérard Lefebvre había decidido, por presión o por estrategia, que la mejor forma de honrar a Lucien Delamare era representar la dama invertida una vez más, sin alterar una línea, había dicho con solemnidad. Poirot tomó asiento discretamente en la última fila del palco central, no por deseo de disfrutar la obra, sino por observar. Siempre observar. Las butacas se llenaron con lentitud. Ambiente era diferente. El público murmuraba con respeto. Los actores entre bambalinas se movían con una tensión sutil. Nadie quería cometer errores, pero había algo más. Alguien temía que esta noche no fuera solo teatro.
Detrás del escenario, mientras Sabine se colocaba la capa negra de su personaje, Poirot apareció a su lado como una sombra educada. «Mademoiselle, le deseo una excelente función». Ella lo miró por el espejo. «¿Usted también cree en el poder catártico del arte, Monsieur Poirot?» «Creo en el poder revelador del ritual repetido. Un gesto hecho 2 veces. Nunca es idéntico. El segundo revela lo que el primero oculta». Sabine frunció levemente el ceño. «¿Y espera encontrar algo esta noche?» Poirot sonrió con calma. «No, algo. Alguien». Y se alejó. La función comenzó. Henri Dubé, fiel a su estilo, dominó el primer acto con una voz que llenaba cada rincón del teatro. Solange Mercier, en cambio, estaba más medida, como si caminara sobre hielo fino. Sabine brillaba, pero brillaba con una energía distinta, más feroz, más personal. Poirot no apartaba la vista del escenario, pero no estaba observando la obra. Miraba los cambios, las reacciones, las inflexiones, y sobre todo, esperaba un momento preciso, la escena modificada. Cuando llegó el cuarto acto, Sabine se situó en el centro del escenario y comenzó el monólogo que había sido alterado. Pero algo en su entonación se desvió del guión oficial. Una palabra, una pausa. Un giro casi imperceptible. Poirot se inclinó ligeramente hacia adelante. La frase exacta había sido: «Cuando el silencio se impone, es porque alguien teme el sonido de su propio nombre». Pero Sabine la dijo así: «Cuando el silencio Se impone, es porque alguien sabe que el sonido puede delatarlo. Una variación mínima, excepto por un detalle». Esa era la frase original, la que había sido eliminada. Poirot cerró los ojos. Lo sabía. Alguien había proporcionado el texto antiguo, y no a todos. Solo a ella. Al terminar la función, los aplausos fueron mesurados. El público no sabía si aplaudía a la obra, al difunto o a la tensión invisible que envolvía cada acto. Poirot se dirigió al camerino de Solange. Golpeó 2 veces, y ella le abrió de inmediato, como si ya lo esperara. ¿Disfrutó de la función, Monsieur Poirot? Disfruté más de la actuación involuntaria. Solange ladeó la cabeza. ¿La de Sabine? La suya. Ella no respondió. Se sentó frente al espejo y encendió un cigarrillo. Poirot caminó despacio por el camerino. ¿Sabe usted quién escribió realmente el monólogo de esta noche? Solange lo observó entre el humo. Lucien. Siempre fue suyo. Poirot negó con la cabeza. No, madame. Ese fue escrito por alguien más. Alguien que conocía muy bien a Sabine. Alguien que tenía acceso a los manuscritos descartados y que aún quería manipular la escena final. Solange lo miró, sin cambiar el gesto. ¿Y quién sería capaz de eso? Alguien que no podía permitir que Sabine se liberara de su personaje, porque al hacerlo, se liberaba también del poder que ese personaje y esa obra ejercía sobre ella. Una chispa cruzó los ojos de Solange. Poirot la vio. «Le diré algo más», continuó él. «Alguien entró en el camerino de Sabine hace 2 noches. Buscaba algo. No lo encontró, pero dejó una huella. Con un zapato que no era suyo. Sacó del bolsillo una fotografía. ¿Reconoce este calzado?» Solange lo miró. Luego se encogió de hombros. Cualquier técnico del teatro podría tener uno así, excepto que solo una persona tenía motivos para actuar como Sabine, moverse como ella y llevarla al punto de confusión emocional exacto que acabamos de ver en escena.
Solange apagó el cigarro con lentitud. ¿Y qué hará con esa sospecha? Poirot se inclinó suavemente. Esperar una confesión. O provocar una nueva actuación. Esa noche, antes de dormir, Poirot revisó sus notas por última vez. En ellas había fechas, líneas subrayadas y un nombre resaltado en tinta azul. Arlette. El nombre no había aparecido en escena, ni en los guiones actuales, pero sí en la grabación de Delamare. Mencionado una sola vez. No es Sabine quien me traicionó. Fue Arlette. Y lo sigue haciendo, tras otro nombre. Poirot cerró el cuaderno. Y allí está, la máscara y la actriz que se esconde detrás. La función había terminado. Ahora solo quedaba revelar quién había escrito La obra final. con sangre. Capítulo 9. Las cuerdas del telón. Era una tarde inusualmente cálida para finales de otoño. El teatro estaba vacío, salvo por el escenario iluminado, donde todos los implicados, Sabine, Henri, Solange, Marcel y Gerard, se encontraban sentados en sillas dispuestas en semicírculo, como en un ensayo final. En el centro, de pie con la compostura de quien no necesitaba escenario para imponer presencia, estaba Hércules Poirot. «Mesdames et messieurs», comenzó con voz suave, casi afectuosa. «Durante días hemos jugado una pieza sin partitura. Un crimen cometido con precisión teatral. Y como toda obra bien construida, esta también debe tener un acto final». El silencio era absoluto. Nadie respiraba con comodidad. Poirot dio unos pasos hacia adelante. Lucien Delamarre murió por una caída. Pero no fue un accidente. La trampilla por donde cayó había sido asegurada, pero fue abierta a propósito. El freno de emergencia fue manipulado, provocando una caída violenta del telón. ¿Por qué? Se volvió hacia Sabine. Para distraer, para generar caos, para ganar segundos, los suficientes para matar a un hombre y que pareciera parte del espectáculo. Sabine lo sostuvo con la mirada, pero su expresión era de duda, no de culpa. Poirot continuó. Los primeros sospechosos fueron ustedes, los actores. Tenían motivos, resentimientos, humillaciones, temores de exposición. Pero ninguno de ustedes habría podido planear un acto tan técnico y tan simbólico, excepto alguien que entendiera cómo se mueve un escenario sin ser visto. Su mirada se clavó en Marcel. ¿Roux? Monsieur Roux, ¿usted ayudó? Sí, lo hizo. Pero lo hizo sin saberlo. Fue manipulado, como todos. Roux abrió la boca, pero Poirot levantó una mano para detenerlo. Usted permitió el acceso a la pasarela. Prestó las llaves creyendo que eran para un ensayo nocturno. Pero quien se las pidió no tenía intención de ensayar. Giró levemente, ahora apuntando su atención hacia un rostro en particular. Solange Mercier. Una actriz extraordinaria, precisa, imponente, capaz de entrar en un papel y no salir hasta el último suspiro. Solange alzó el mentón, desafiante. ¿Me acusa directamente? Aún no. Pero le presento lo siguiente. El zapato, encontrado junto a la huella, era un modelo unisex, moderno, con el talón desgastado. No era suyo, pero correspondía a alguien que intentó caminar como Sabine. Alguien que quería hacer pensar que ella había estado allí, o quizá que Delamere la había sorprendido en ese lugar. Se acercó unos pasos. Ese zapato pertenecía a una mujer que ya no era Sabine, pero que, hace años, sí lo fue. Me explico. Sacó del bolsillo una hoja doblada. En una de las grabaciones,
de ensayo, Delamare menciona a Arlette. Dice: «No es Sabine quien me traicionó, fue Arlette, y lo sigue haciendo tras otro nombre». Un leve estremecimiento recorrió la sala. Arlette no es un personaje, es una identidad, un nombre artístico que Solange Mercier usó en su juventud, antes de reinventarse. Una actriz que, tras un escándalo con Delamare y el posterior silencio impuesto por él, desapareció del mundo teatral, solo para resurgir años después con otro nombre, otra voz y una promesa no cumplida. Solange no se movió. Poirot bajó la voz. Delamare iba a exponerlo todo, no con nombres reales, no con declaraciones públicas, sino a través de la obra. Cada frase, cada escena estaba diseñada para desenmascararla a usted, y para ello dio copias del guión original, pero con claves que solo usted entendería. Sabine susurró. Por eso dijo esa frase, la del cuarto acto. Fue una trampa. Poirot asintió. Y usted, Madame Mercier, no resistió. No podía permitir que esa versión se representara, no por vergüenza, sino por miedo, porque Delamare sabía algo más. Se volvió hacia todos. Delamare tenía pruebas de que no fue un accidente lo que ocurrió aquella noche, años atrás, cuando una joven actriz fue empujada al borde del suicidio y luego silenciada por amenazas. Él había comenzado a escribir su versión de los hechos, y esta obra sería su confesión disfrazada. Poirot se giró lentamente hacia Solange. Usted no solo temía la humillación, temía que el teatro entero se enterara de lo que hizo para salvar su reputación, cuando aún era Arlette. Solange se levantó lentamente. «Usted no tiene pruebas», dijo, su voz tan controlada como siempre. «Solo deducciones y recuerdos». Rotos. Poirot sonrió levemente. Tengo lo suficiente. El zapato, la grabación, el testimonio de Marcel. Y el más revelador de todos. El miedo de una actriz a ser forzada a interpretar por primera vez a sí misma. Solange no respondió. No. Lloró. Solo se giró hacia la sala vacía y contempló las butacas por unos segundos. Luego, sin decir palabra, volvió a sentarse, como si esperara su última escena. Poirot se volvió hacia el inspector Meunier, que había presenciado todo desde la sombra. «Creo que ahora puede actuar, monsieur». El inspector asintió y avanzó. El telón no cayó. No esta vez, porque como había dicho Delamare, la verdad no se revela, solo deja de esconderse. Capítulo 10. El último aplauso. Silencioso, el arresto de Solange Mercier no fue dramático ni ruidoso. No se resistió, no gritó, no buscó compasión. Se limitó a asentir cuando el inspector Meunier le leyó sus derechos, como si llevar esposas fuese, para ella, un regreso a un papel que conocía demasiado bien. «¿Tiene algo que decir?», preguntó Meunier mientras la escoltaban fuera del teatro. Solange alzó la vista por un instante, no a él, a Poirot. «Me gustaría haber interpretado ese último papel en mis propios términos», dijo. «Pero supongo que Delamare tenía razón. Hay verdades que solo pueden representarse con sangre». Y luego se la llevaron. Durante las horas siguientes, el teatro quedó en silencio, como si, al concluir la última función de su historia más oscura, incluso sus paredes necesitaran tiempo para procesar lo ocurrido. Sabine Boreal permaneció sentada en la primera fila por más de media hora, sin maquillaje, con el libreto
entre las manos. Poirot se le acercó sin hacer ruido. ¿Está bien, mademoiselle? ¿Y cómo se define bien cuando una de tus compañeras de escena era otra persona por completo? Poirot se sentó junto a ella. En el teatro, eso es rutina, pero en la vida es tragedia. Ella cerró el libreto lentamente. A veces sentía que Solange me odiaba, pero no sabía por qué. Ahora entiendo. Yo le recordaba quién fue, lo que dejó atrás, lo que quiso enterrar. Poirot asintió. Y usted brillaba demasiado en el escenario como para que ella no sintiera la amenaza. Sabine lo miró. ¿Cree que lo hizo solo por miedo a ser expuesta? No, mademoiselle. Lo hizo por orgullo, por desesperación y por un detalle aún más peligroso, la necesidad de controlar cómo será recordada. Sabine susurró, ¿como una actriz o como una asesina? Poirot no respondió. A veces los silencios pesaban más que cualquier veredicto. Henri Dubé apareció más tarde buscando a Poirot entre bastidores. Llevaba su bufanda Burdeos de siempre, pero su voz sonaba más liviana. Debo decirle, monsieur, que me ha dado la mejor escena final que jamás haya presenciado. Poirot levantó una ceja. Espero que no la vea solo como espectáculo, monsieur. Dubé. No, no, por supuesto, se apresuró a decir. Solo me sorprende cómo todos jugábamos nuestros papeles sin saber cuál era la obra real. Poirot se permitió una pequeña sonrisa. Eso es la vida, monsieur. Un libreto improvisado. Donde cada uno se engaña creyéndose el autor. Henri extendió la mano, agradecido. Si alguna vez escriben una obra sobre este caso, espero tener el papel de usted. Poirot rió suavemente. Difícilmente, monsieur. Nadie interpreta a Poirot mejor que Poirot. Esa misma noche, Poirot fue invitado por Gérard Lefebvre a una cena privada en la oficina del director. El teatro estaba cerrado, la ciudad en calma. Compartían un modesto vino tinto y una tarta de puerros tibia. He cancelado las próximas funciones, anunció Lefebvre. El público necesita digerir esto. Y nosotros también. Poirot se inclinó ligeramente. Una decisión sabia. A veces incluso el teatro debe hacer duelo. Lefebvre lo miró con seriedad. ¿Cree usted que Delamare planeó todo esto como una forma de morir en el escenario? Poirot negó con suavidad. Delamare planeó una confesión, no su muerte. Pero, como todo autor obsesionado con su obra, cometió un error fatal. Subestimó cómo sus palabras afectarían a quienes las escuchaban. ¿Y eso lo hace culpable? No, respondió Poirot con un matiz de tristeza en la voz. Lo hace humano. Al día siguiente, un periódico parisino titulaba en grandes letras negras: Crimen entre bambalinas. La diva era otra. La crónica relataba el escándalo, la identidad perdida de Solange Arlette y el descubrimiento de Hércules. Poirot. Algunos lectores pensaron que era ficción, otros que era un montaje. Todos, sin excepción, lo leyeron. Poirot, desde su habitación en el Hotel d'Alsace, terminó de leer el artículo, lo dobló con precisión y lo colocó sobre la mesita de noche. Luego miró por la ventana hacia el boulevard, donde París seguía con su teatro cotidiano de cafés, coches y conversaciones rápidas. En el fondo, murmuró para sí, todos llevamos un personaje dentro. Lo peligroso es cuando no sabemos cuándo dejar de actuar. Se sirvió una taza de té, perfectamente, caliente, con la exactitud que exigían sus rituales. Delamare calló cuando quiso contar la verdad.
Solange cayó al querer impedirla. ¿Y yo? Yo solo levanté el telón correcto, una pausa. La justicia no siempre es dramática, pero es precisa, como debe ser. Y con esa reflexión dio un sorbo, cerró los ojos unos segundos y dejó que el silencio final de la obra lo envolviera, como si él también supiera cuándo bajar el telón. Capítulo 11. La cortina del recuerdo. Una semana había pasado desde la última función de La Dama Invertida. El teatro Les Orfèvres había cerrado temporalmente sus puertas. Las luces del vestíbulo estaban apagadas, los camerinos en penumbra, y los espejos ya no devolvían reflejos de artistas, sino de fantasmas. Hércules Poirot, sin embargo, aún no se había marchado. Sentado en un banco del Parque Monceau, bajo una lluvia ligera que apenas mojaba los arbustos bien podados, hojeaba su cuaderno de notas por última vez. Lo hacía no por duda, sino por necesidad de cerrar con orden un capítulo que había comenzado con un telón caído y había terminado con una confesión callada. A su lado, el inspector Meunier, más relajado ahora que la tormenta judicial se encontraba en marcha. ¿Cree que se hará justicia, Monsieur Poirot? Poirot asintió con lentitud. La justicia legal, sí. Solange enfrentará juicio. Hay pruebas, hay testigos, pero la justicia moral, esa es más difusa. No siempre es un castigo. A veces es la memoria. Meunier sacó un cigarro del bolsillo. ¿Y qué recordarán de ella? Dependerá de quién la cuente. Algunos la recordarán como una actriz trágica, otros como una mujer con dos rostros, pero en su interior fue una mujer que no aceptó que el pasado tuviera voz. El inspector encendió el cigarro. ¿Y de la Mare? ¿Qué fue él al final? ¿Víctima? ¿Verdugo? Poirot cerró su cuaderno y lo guardó en el abrigo. Fue un autor. Y como todos los autores, escribió su historia hasta el último instante. Cometió errores. Dañó. Pero al final quiso decir la verdad. Aunque eligió el escenario equivocado para hacerlo. Sabine Boreal no asistió al juicio. Prefirió alejarse del teatro durante un tiempo. Un productor de cine la había contactado para una adaptación dramática en Berlín y partió sin dar entrevistas ni despedidas. Solo dejó una nota para Poirot. Gracias por haber escuchado lo que nadie más supo oír. Hay verdades que duelen, pero liberan. Poirot la leyó en el tren de regreso a Londres. La dobló con cuidado y la guardó entre las páginas de su guía ferroviaria. Henri Dubé, por su parte, concedió una entrevista al Le Figaro en la que habló de su resiliencia emocional tras un drama escénico sin precedentes. No mencionó a Solange, ni a Sabine, pero sí agradeció a Poirot, llamándolo el verdadero director de la obra más complicada que jamás protagonizó. Poirot, al leer el artículo, simplemente dijo: Monsieur Dubé no necesita aplausos, se los otorga a sí mismo. El director Gérard Lefebvre decidió no reabrir el teatro. Dijo que el lugar merecía descansar, que el escenario había visto demasiadas máscaras que no regresaron a sus cajas. En su despacho vacío dejó una carta a Poirot. Quizás un día este teatro renazca con otra historia, pero por ahora dejaré que respire y que se olvide. En Londres, de vuelta en su apartamento de Whitehaven Mansions, Poirot organizaba sus libros, pulía sus adornos de bronce y revisaba su reloj de bolsillo con satisfacción. No por vanidad, sino porque cada objeto en su entorno
debía reflejar su estado interior, completo, ordenado, sin fisuras. Hastings, recién llegado de una misión en Argentina, lo encontró una tarde de abril revisando una carpeta con recortes de periódico. Mon Dieu, Hastings sabía que en París aún debaten si el crimen fue real o parte de la obra. Hastings frunció el ceño. ¿No les basta con la evidencia? La evidencia nunca basta a quienes prefieren el drama a la verdad. ¿Y tú, Poirot? ¿Qué crees que fue? Poirot alzó la mirada. Fue una tragedia escrita por dos autores. Uno con palabras y otro con miedo. ¿Y qué aprendiste de todo esto? Poirot se quedó pensativo unos segundos. Que el teatro es el único lugar donde las mentiras se aplauden y la verdad, cuando aparece, provoca incomodidad. Pero en la vida, mon ami, no hay telón que tape una conciencia sucia. Hastings sonrió. ¿Y aún así sigues resolviendo misterios? Por supuesto, dijo Poirot, con una media sonrisa. Porque aunque la naturaleza humana sea defectuosa, el orden siempre puede restaurarse. Una semana después, en una librería del Quartier Latin, apareció un libro delgado con tapa de terciopelo negro. Su título era sencillo: La Dama Invertida, versión original. Autor: anónimo. En su prólogo, firmado con iniciales que no correspondían a nadie del reparto, se leía: a veces la verdad no se representa, solo se publica en silencio, para quien se atreva a leerla sin actuarla. Poirot recibió una copia por correo sin remitente. Al abrirla, encontró un marcador de página colocado justo donde la protagonista dice: solo el que se arranca el disfraz puede quedarse solo y no temblar. Poirot cerró el libro con una leve reverencia. Adieu, Solange, o Arlette, o quien hayas sido, que el telón te caiga suave, esta vez, para siempre. Capítulo 12. La voz que quedó sin escena. 3 semanas después del juicio, la voz de Lucien de la Mare volvió a escucharse. No en una sala de tribunal, ni en las páginas de un libro, sino en una grabación perdida que reapareció entre los objetos incautados por la policía. Era una cinta titulada simplemente Ensayo personal, no para difusión. Gérard Lefebvre. La recibió por correo sin remitente con una nota: tal vez deba escucharse al hombre, no al autor. Y fue en una pequeña reunión privada, organizada discretamente en el antiguo vestíbulo del Teatro Les Orfèvres, aún cerrado al público, donde la cinta fue reproducida ante un reducido grupo: Lefebvre, Sabine, Poirot y 2 técnicos de sonido. La voz de la Mare, profunda y algo más frágil que la que todos recordaban, llenó la estancia. Si estás escuchando esto, significa que ya no puedo controlar lo que ocurra, así que hablaré sin máscaras, sin diálogos memorizados. La grabación chirrió un momento antes de continuar. Cuando escribí La Dama Invertida, no fue para brillar, fue para devolverle algo a alguien, no a mí mismo, a Arlette, o como ustedes la conocen, Solange. Sabine respiró hondo. Poirot cruzó los brazos, en silencio. Le robé algo que jamás podré devolverle. su voz. La suprimí cuando quiso gritar, la cambié por ficción, y luego huí, como hacen los cobardes con talento. Hubo una pausa. Un sonido leve, como si de la Mare se hubiera levantado de su asiento. Quise que esta obra fuera su espejo. No para castigarla, sino para liberarla. Pero al final me olvidé de lo más importante, que no todos quieren verse reflejados. La grabación terminó ahí, sin despedida, sin música, solo silencio.
Entonces, murmuró Lefebvre con la mirada perdida. ¿Lucien la culpaba? ¿O se culpaba? Poirot se puso de pie, con gesto reflexivo. Ambas cosas, monsieur. Como suele ocurrir en los actos verdaderamente humanos. Sabine se mantuvo sentada, apretando las manos en su regazo. No lo absuelve, ¿verdad? No. Pero lo humaniza. Y en esta historia, no todos fueron monstruos. Algunos fueron simplemente cobardes, heridos o demasiado orgullosos para reparar lo que rompieron. Esa noche, Poirot caminó solo por el Sena. Llevaba el abrigo bien cerrado, el bastón colgando del antebrazo y una expresión que no delataba satisfacción. Solo introspección. Una pareja joven pasaba a su lado riendo. Un mimo practicaba su rutina bajo un farol. París, eterna, seguía representando su propia obra. Poirot se detuvo frente al agua. El reflejo de las luces danzaba con suavidad. Entonces, como si hablara a nadie y a todos, dijo: «Se comete un crimen, se resuelve, se encarcela al culpable, y aún así queda algo sin saldar. La verdad no limpia, solo revela lo sucio». Sacó del bolsillo el pequeño cuaderno de tapas negras, lo abrió en una página en blanco y escribió: «No todos los asesinos matan por odio, algunos matan por miedo a verse». Al volver al hotel, encontró una carta esperándolo en recepción. Sin remitente, pero escrita con una caligrafía elegante, firme, sin adornos. Poirot subió a su habitación antes de abrirla. Lo hizo con cuidado, sentándose frente a la lámpara como si se dispusiera a leer un testamento. Monsieur Poirot no esperó comprensión, solo precisión. Usted vio lo que nadie más quiso mirar, que no fui una actriz que enloqueció, sino una mujer que no quiso ser borrada del todo. Tal vez lo hice mal. Tal vez debería haber callado como todas las demás. Pero no fui creada para el silencio. Lo que maté no fue a un hombre, sino a una historia que iba a devorarme. Gracias por obligarme a recordar quién fui y no dejar que otros lo decidieran por mí. No había firma, pero tampoco la necesitaba. Poirot cerró la carta con suavidad. No la rompió, no la guardó en un cajón, la colocó sobre el alféizar de la ventana como si supiera que esa historia ya no le pertenecía. Una semana más tarde, el teatro fue abierto brevemente para una visita privada. Una joven actriz desconocida había solicitado permiso para ver el escenario donde el arte había rozado la verdad. Gérard Lefebvre, conmovido por la honestidad de su petición, accedió. La actriz, cuyo nombre no trascendió, pidió 5 minutos a solas sobre el escenario. Cuando salió, tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa en los labios. «¿Qué vio allí arriba?», le preguntó Lefebvre. Ella pensó un instante. Nada. Y todo. Silencio y al mismo tiempo una voz antigua, pero viva, como si el escenario aún quisiera contar algo que nadie ha escrito. Y así, entre rumores, cartas sin firma y grabaciones incompletas, el caso de Lucien de Lamare pasó a formar parte de la historia secreta del teatro parisino, una historia sin moraleja clara, sin final feliz, pero con algo más valioso, una verdad que al fin dejó de actuar.